Hola a todos. Esta semana terminamos estas cápsulas de Cristología con la experiencia de la resurrección. Entre la muerte de Jesús y el casi inmediato surgimiento de una comunidad llena de vida, algo debió suceder. Tanto la crucifixión como el nacimiento de la Iglesia son datos históricos verificables. Pero ¿qué pasó entre estos dos sucesos? ¿Qué pasó entre medio? La resurrección y la efusión del Espíritu Santo. La experiencia de la resurrección, que por su propia naturaleza no puede ser probada empíricamente, puede deducirse como real por las apariciones del Cristo glorioso a algunos testigos, y es corroborada por el hecho del sepulcro de Jesús que fue encontrado abierto y vacío. Origen de la fe en la resurrección. No hay una verdadera fe en la resurrección anterior a los encuentros con el resucitado. Al contrario, después de la crucifixión solo quedaba esperar el fracaso total, el derrumbe moral de los discípulos. No había expectativas de triunfo y por tanto la fe en la resurrección solo se comprende como fruto del inesperado encuentro con Jesús resucitado. ¿Cómo fueron estos encuentros con el resucitado? La experiencia del encuentro con Jesús debió ser tan elocuente, tan fuerte y persistente como para fundamentar los efectos que podemos observar históricamente, y a su vez requirió la libre aceptación de parte del creyente. En sentido estricto, no hay testigos de la resurrección, pero sí hay testigos del resucitado. El hecho que cambió la historia del cristianismo no fue la fe de los discípulos, sino aquello que provocó la fe de los discípulos, es decir, el encuentro con Jesús resucitado. Resurrección, exaltación, parusía, son diversos modelos que a veces se combinan para expresar la experiencia pascual. Así, las expresiones, el que ustedes mataron, Dios lo resucitó. El que ustedes mataron ha sido exaltado a la diestra de Dios. El que ustedes mataron vendrá con poder, son diversos intentos de expresar la inenarrable novedad de aquello que Dios realizó en Jesús después de su muerte en la cruz. En los evangelios encontramos dos tipos de relatos relativos a la resurrección del Señor: el sepulcro vacío y las apariciones de Jesús resucitado. Allí tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con elementos que coinciden: la presencia de los ángeles, la referencia al primer día de la semana y la visita de las mujeres, pero difieren en multitud de detalles. El que haya habido presencia de mujeres está confirmada por el hecho de que, de acuerdo a las disposiciones legales judías, las mujeres no eran aceptadas para dar testimonio histórico. Es por eso que estos relatos son este recuerdo histórico. Son testigos de este sepulcro vacío y apoyan la historicidad del relato. También tenemos los relatos de las apariciones de Jesús resucitado, a Cefas en Jerusalén, a María Magdalena, a los 2 discípulos cerca de Jerusalén, a los 11 discípulos, en Jerusalén a las mujeres, en Galilea a los 11, cerca de Jerusalén también a los 2 discípulos, a Simón, en Jerusalén a María Magdalena, a los discípulos sin Tomás, y después con Tomás, en Galilea a los discípulos. En Hechos también tenemos varios relatos de Jesús resucitado. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la resurrección? Desde la primera predicación cristiana se anuncia la muerte y resurrección de Jesús, ligada a su significado. Es decir, se proclaman estos hechos porque son hechos significativos. El resucitado no es un mero espíritu, no es un fantasma, ni tampoco un difunto reanimado como Lázaro. La resurrección de Jesús es algo mucho más significativo. Es el acceso a la vida definitiva junto a Dios. La resurrección de Jesús es una acción salvífica de Dios y manifiesta quién es Dios. La Iglesia es la respuesta de la fe
y testigo de esperanza, cuya única misión es la evangelización, el anuncio que se da en el bautismo, en la Eucaristía, en el perdón, en el servicio. Y justamente esta iglesia tiene múltiples servicios y carismas. Un servicio público permanente de dirección, de presidencia, de estimulación, de coordinación, de integración. La iglesia viva es Cristo resucitado. Hermanos, con este tema de hoy terminamos estas 4 cápsulas de Cristología. Ha sido un gusto poder realizarlas para ustedes. Gracias.